la Academia de Historia del Tolima se congratula, se complace con tenerlos a ustedes acá presentes y especialmente a nuestros conferencistas inaugurales del ciclo preparatorio de la celebración de los 40 años que vamos a realizar en el mes de julio. Hemos deliberadamente escogido a los doctores James Torres y Leonardo Nava para inaugurar este ciclo de conferencias con un tema que, como ustedes pueden ver, es el Manual de Historia de Tolima, una obra publicada en el 2007 por la Academia de Historia, leída por dos jóvenes historiadores. Ellos, esperamos que la disertación de cada uno se desarrollará de manera alternada para darle un poco más de ritmo al tratamiento de sus ideas y para que ustedes y el auditorio virtual, si existe, tengan un poco más como de oxígeno para retener los planteamientos que ellos nos van a hacer esta tarde, y con los cuales buscamos ubicar la obra hoy, después de 20 años después de haber sido publicada, en una perspectiva prospectiva. ¿Sí? Es decir, queremos que la obra sea evaluada con rigor historiográfico y que a su vez tenga, digamos, como unas propuestas sobre temas, sobre criterios, sobre narrativas, sobre otro tipo de componentes de la obra histórica. Ustedes podrán participar después de que nuestros expositores hagan la presentación de sus textos. Entonces empezamos por presentar a James Torres. James Torres es historiador, economista, pero básicamente es doctor en historia de la Universidad de Georgetown, y su tesis trata sobre el periodo 1780-1840 en el norte andino, en el norte de los Andes suramericanos, particularmente el comercio en un mundo cambiante, el oro, la plata, y ¿cómo se traduce como antiflujos? Flujos mercantiles. Y los flujos mercantiles. Bueno, él es un especialista, un autor prolífico, especialista en los siglos XVIII y XIX, sobre todo en el área que hoy llamaríamos la Gran Colombia, es decir, Ecuador, pero que antiguamente llamábamos la Gran Colombia, Colombia y Venezuela. De modo que él se ha enfocado en el estudio de la historia de la minería, de la historia monetaria, las redes mercantiles y las estructuras de mercado. Es un hombre que, como les decía, con muchos trabajos, publica muy regularmente. El próximo libro va a ser editado por Cambridge, ¿sí? Por Cambridge University. Y bueno, tenemos un personaje que además tiene unos vínculos de parentesco con Ibagué, es decir, tiene una afectividad hacia la región tolimense. Él mismo creo que es ascendiente tolimense, entonces es un orgullo para el Tolima y para la Academia de Historia de Tolima tener a un profesor, a un doctor de las calidades y de la juventud de James. Por su parte, Leonardo Henao, él es egresado del programa de Historia de la Universidad de Tolima, además es economista, ¿sí? Es magíster en Historia de la Universidad Nacional y está a punto de doctorarse, ya tiene su tesis doctoral lista para doctorarse en la Universidad Nacional. Ha trabajado como investigador en el CAN, es decir, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y sus intereses se enfocan particularmente en la historia económica del capitalismo en sociedades periféricas y preindustriales. Su tesis
despierta mucha expectativa por su propio título, que es la historia económica del río Magdalena en el siglo XVIII, 1700 y 1820 o 40, algo así. Un área ecológica, cultural, histórica, en Colombia, y por supuesto que un enfoque muy original. Entonces, sin más preámbulos, queremos reiterarles la invitación a nuestras conferencias subsiguientes, especialmente la del 26 de este mes, que será sobre el origen del Tolima y su capital. Y bueno, vendrán otras en el mes de julio, y ya empezaremos oportunamente a conocer la programación. El espíritu de este ciclo de conferencias es tratar de integrar, ¿no?, distintas corrientes de historiadores, universitarios, de académicos, etcétera. Queremos dialogar con los historiadores o con los profesores de historia de la Universidad de Ibagué, de la Universidad del Tolima, de esta academia, porque reconocemos que el futuro de nuestra disciplina está en la interdisciplinariedad y, por supuesto, en el cotejo, ¿no?, de los trabajos que cada uno desde su lugar está haciendo y aportando para construir como una nueva historiografía regional. Bien, entonces, sin más, gracias James y gracias Leonardo. Entonces tiene la palabra. Bueno, muchas gracias profesor Clavijo y muchas gracias a la Academia por la invitación. Para mí siempre es lleno de nostalgia venir a Ibagué por mi infancia por una parte, pero también por ya mi vida adulta. Aquí está un especial saludo al profesor, al maestro Gilberto Parada, que alguna vez me invitó a iniciar mi vida académica en la Universidad del Tolima. Entonces, siempre que vengo es un déjà vu constante. Entonces, y para hablar de una obra que a mi modo de ver es fundamental, de hecho la charla, que espero que la publiquemos en julio en el boletín de la Academia, sea el Manual de Historia del Tolima, una inflexión historiográfica, ¿no? Es decir, porque, digamos, hay muchas historias de este tipo, ¿no? Y cada una tiene sus bondades, sus alcances, pero sin duda la idea efectivamente es reflexionar sobre la región del Tolima y sobre la forma como esta región se imbrinca en lo que nosotros entendemos como Colombia, ¿no?, que no siempre ha sido efectivamente, por eso mi obsesión con Ecuador y Venezuela. De hecho, buena parte de lo que es el Tolima durante el siglo XVI al XVIII no se entiende si uno no va a estudiar, por ejemplo, historia ecuatoriana, ni historia venezolana por los datos que va a dar ahorita Henao. Entonces, digamos, esa idea de colocar esa región tolimense, pues, digamos, ha permeado un poco la forma que yo he hecho mi reflexión profesional. Yo he escrito, digamos, un par de textos sobre la región. Escribí alguna vez una cuestión sobre la producción de oro en Collaima, un poco refinando las cifras que en su momento hizo el profesor Clavijo, con miras efectivamente a entender pues cómo efectivamente de todas formas el departamento tiene una historia minera que infortunadamente no se ha escrito tanto. De hecho, el profesor Clavijo tiene aquí en el capítulo que él escribió sobre la regeneración un esbozo minero, ¿no?, que aún seguimos todavía entendiendo cómo, aparte obviamente del café y aparte de otros productos, el tabaco, etcétera, etcétera, el oro también ha generado pues unos eslabonamientos muy importantes en la construcción de la identidad del Tolima. Entonces, dicho esto, pues digamos, soy un poco un insider, soy una persona que ha estado pues vinculada un poco a la reflexión sobre el Tolima, pero no soy efectivamente, pues digamos, un historiador de la región tolimense, ¿bien? Ahora, eso me da a mí pues una ventaja, y es que quizá observando hacia afuera este manual, quizá observando la forma como se ha venido estudiando efectivamente la región desde un punto de vista histórico e historiográfico, pues vamos aquí un poco con Henao a generar una agenda. Ahora, esta charla está dividida en 4 partes. En el primero vamos a ver un poquito los modelos de historia regional. Quisiera hablar un poco de, bueno, eso de historia regional, ¿qué es?, cómo surge, por qué es importante, y en últimas, pues cómo ha sido la reflexión sobre la región del Tolima. Y vamos a observar un poquito que esta es una obra, y este es un aspecto importante de la charla que vamos a dar, es una obra cuando todavía no existía el programa de historia de la Universidad del Tolima. Sí, de hecho, si ustedes observan aquí, cuantitativamente casi el 90% de los autores no son historiadores profesionales, ¿listo? Entonces, eso tiene unas bondades, también unos desafíos, y hoy que ya existe pues, la carrera de Historia del Tolima, que ya hay efectivamente una producción historiográfica propia, local, profesional, pues efectivamente es un momento clave para empezar a pensar, digamos, un nuevo manual de Historia del Tolima
que ojalá pues convoque. A continuación, entonces vamos a ver la estructura del manual y finalmente entonces terminamos con una agenda, es decir, nosotros cómo vemos la producción historiográfica sobre el Tolima, qué temas consideramos que efectivamente pues no han sido explorados y siempre efectivamente, y eso pues hace parte, digamos, por eso con Henao nos hemos entendido también desde hace tanto tiempo, es que estos fenómenos del pasado cómo efectivamente explican los grandes problemas de la región tolimense. Bueno, entonces, modelos de historia regional. Miren, la región es de esos, decía Eric Van Jong, es de esos conceptos que todo el mundo habla, que todo el mundo orienta todo el tiempo, pero realmente pocas veces nos ponemos nosotros a definirla. Es decir, hablamos de la región del Tolima, la región antioqueña, la región de Cundiboyacá, o bueno, en el caso mexicano, el norte, etcétera, etcétera. Pero realmente la producción, digamos, teórica sobre lo que es la región, en historia al menos, es muy pobre. Es decir, los sociólogos tienen una reflexión, los economistas tienen una región. En el caso de los economistas es efectivamente pues, las vinculaciones que hay a nivel de la cointegración de los mercados a través de los precios, es decir, efectivamente qué tan armonizados están los precios en determinados mercados, digamos, termina por efectivamente formar una región desde un punto de vista económico, más que en historia, efectivamente, digamos, la reflexión ha sido más bien pobre, ¿no? Ahora, en el caso particular de América Latina, digamos, se ha facilitado la reflexión regional por una sencilla razón. Y esto, efectivamente, ustedes lo encuentran en la mayor parte de estudios sobre la materia, y es que la mayor parte de estudios se enfocan en las antiguas unidades administrativas que se van a consolidar durante el siglo XVIII en el Imperio Español. Entonces, básicamente tenemos una serie de provincias, efectivamente, que pues, le van a dar una identidad a sus habitantes. Quizá en el caso colombiano vamos a tener pues digamos tres grandes regiones donde eso se va a condensar. Antioquia es quizá, y durante mucho tiempo Jaime Jaramillo Uribe decía, infortunadamente, pues la mayor parte de estudios regionales se enfocaron en Antioquia, porque se suponía que Antioquia era la región que tenía una mayor homogeneidad demográfica, una mayor homogeneidad económica en su base, efectivamente en su interacción con el resto del país, un netos diferente, ¿cierto? Hoy sabemos que eso no es tan cierto, pero sea cierto o no, el punto es que la mayor parte de la reflexión historiográfica pues, se dedicó durante mucho tiempo a estudiar el fenómeno antioqueño, es decir, obviamente porque Antioquia pues, tenía unos índices de desarrollo pues, más grandes que el resto del país, porque se industrializó primero, porque efectivamente pues, tuvo durante todo el siglo XX pues, digamos, una presencia económica y política pues tan fuerte en el país, a través de los ministerios, a través de la Federación Nacional de Cafeteros, etcétera, etcétera. Pero, pues digamos, ahí efectivamente pues existía la idea de que había, digamos, unos criterios de homogenización. Ahora, si bien, digamos, en esos estudios Antioquia pues fue efectivamente la región privilegiada, curiosamente como un espejo, ¿cierto? Empezó a haber una serie de reflexiones regionales alrededor, ok, entonces miremos qué tiene Antioquia que no tengan las otras regiones, ¿no? Entonces empezó a haber un poco esa reflexión, que Malcolm dice, incluso dice que el libro del profesor Clavijo es uno de los que se empezó a apartar de eso, ¿no? En el prólogo que hizo a su libro, ¿no? Porque, pues efectivamente, la agenda pasaba por eso, es decir, qué tan diferentes eran los payaneses, la gente de la costa frente al modelo antioqueño, ¿listo? Pues entonces ahí empezaron a haber una serie de reflexiones sobre la cuestión de la región. Ahora, la mayor parte de esos estudios, estoy hablando de los años 80, años 90, terminaron por concebir a Colombia como un mosaico de regiones. Es decir, esto, digamos, es una perogrullada, es una obviedad, digamos, hay una diferenciación regional muy grande y estos estudios ayudaron precisamente a señalar que, pues aparte de Antioquia, había otras regiones donde había efectivamente un desarrollo, una densidad histórica pues muy interesante, pero pues en últimas lo que, digamos, lo que se terminó diciendo es que pues Colombia es un país de regiones y básicamente que es la suma efectivamente de estas identidades regionales. Y por supuesto en esa identidad regional está pues, lo que llamamos nosotros el Tolima Grande. Pero se nos terminó un poco olvidando en esa serie de historias regionales que infortunadamente aún se siguen haciendo, que esas regiones tenían unas comunicaciones, que esas regiones tenían efectivamente una serie de vinculaciones que en últimas hacen de Colombia pues un país claro de regiones, pero en las cuales hay unas complementariedades entre cada una de esas regiones, ¿no? Y sobre todo pasa por una idea fundamental, miren, es decir, si la diferenciación regional hubiese sido tan grande, tan irreconciliable, pues efectivamente hubiéramos tenido 4 o 5 repúblicas, que eso nunca sucedió. Es decir, realmente la única, digamos, fragmentación que hubo fue la de Panamá, porque pues tiene una identidad histórica un tanto distinta, pero digamos, lo que era originalmente la Nueva Granada, ¿cierto? Digamos,
y que efectivamente pues se le va a añadir después la audiencia de Quito, pues se mantuvo más o menos intacta. Entonces, digamos, los estudios regionales hoy efectivamente pues digamos han experimentado una metamorfosis bien interesante de cómo efectivamente pues esta variedad regional ha generado pues digamos no solamente estudios regionales de gran calado, sino además pues la necesidad de entender este tipo de historias regionales, digamos, con su interacción nacional y obviamente también global, y eso lo vamos a ver en un momentito. Ahora, infortunadamente, digamos, algo que ha pasado con los estudios regionales y, digamos, quizá un poco lo vemos aquí en el Manual de Historia del Tolima, es que se hacen historias regionales con un énfasis. Entonces puede ser, digamos, la historia económica del Tolima, la historia de la educación del Tolima, la historia política del Tolima, la historia social del Tolima, pero realmente se ha perdido un poco esa vieja idea de un historiador total, ¿cierto? Es decir, mis maestros fueron educados en esa visión, es decir, la idea que, pues efectivamente la realidad es una sola y pues obviamente lo que uno hace es hacer acentos en ciertos aspectos, pero esos aspectos siempre efectivamente actúan como un sistema. Entonces realmente lo que hemos visto es, quizá también por el crecimiento que hay sobre los estudios regionales, que en últimas lo que terminamos haciendo es compilaciones, lo que está muy bien, ¿cierto? Pero quizás esas compilaciones terminan muchas veces difuminando un poco efectivamente el análisis como un todo de las regiones, ¿cierto? Y terminan un poco desdibujando la idea de la historia regional, que es precisamente plantear unas preguntas de, oiga, ¿en qué problemas tiene actualmente determinada región y cómo la historia, pues efectivamente es un laboratorio para efectivamente generar ciertas respuestas? Ahora, no significa de nuevo que esa atomización pues sea mala. Este es un buen ejemplo de eso. Hay unos capítulos excelentes, hay unos capítulos que le ayudan efectivamente al lector a ubicar efectivamente, por ejemplo, el capítulo de Hermes Tovar, pues se plantea muy bien la pregunta, si bien es sobre el periodo colonial, de en qué momento y por qué efectivamente esa unidad administrativa que tenía una sola provincia, que era la provincia de Mariquita, terminó fragmentándose tanto y terminó siendo mucho más pequeña, ¿cierto? Entonces, este tipo de preguntas, y Hermes Tovar incluso lo llega a sugerir ahí, digamos que ahí está quizá la pérdida de protagonismo que va a tener después a nivel nacional la región tolimense. No estoy diciendo que la hipótesis planteada por Tovar sea efectivamente pues, una hipótesis correcta, sencillamente que una reflexión histórica lleva efectivamente a una serie de reflexiones sobre la actualidad de estas regiones. Ahora, digamos, han en los últimos 15 años también surgido una serie de historias regionales y locales muy importantes. Quizá la más importante es la de Bernardo Tovar sobre la historia general, la historia comprensiva de Neiva, ¿no? Donde también efectivamente se hace un ejercicio en el cual investigadores efectivamente pues, de diversas disciplinas y de diversas generaciones empiezan a hacer reflexiones regionales. Ahora, hay una gran diferencia entre esa historia de Neiva y pues, el Manual de Historia del Tolima, en el sentido que ya la historia de Neiva se produjo pues cuando ya había una profesionalización de la historia. Es decir, ahí claramente ya, digamos, solamente el 20% de los que escriben en esa compilación no son historiadores profesionales. ¿Listo? Entonces ahí hay una diferencia importante. Muy bien, entonces, dicho esto, digamos, sobre esa reflexión de la cuestión regional, pues, digamos, surge el Manual de Historia del Tolima, digamos, surge en el 2007, que curiosamente, si uno lo pone efectivamente en el lienzo amplio de las academias regionales, e incluso dentro de la Academia Nacional de Historia, pues es un ejercicio tardío, ¿no? Es decir, que pues surge efectivamente varias décadas después que otras regiones ya tenían, digamos, manuales similares, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, 30 años antes de que surgiera efectivamente, por ejemplo, la historia de Antioquia editada por Jorge Orlando Melo, también pues de la serie de historia de Cartagena editada pues, por varios profesores de la misma institución. Entonces, digamos, es un ejercicio tardío, pero que, pues, insisto, digamos, era un ejercicio necesario porque efectivamente pues el Tolima, digamos, esto es algo que vamos a discutir en un momento, pues efectivamente hace parte de esas regiones sin las cuales es imposible efectivamente entender el desarrollo colombiano. Ahora, dicho esto, digamos que es precisamente pues un producto de una academia regional, pero también efectivamente de una reflexión de los intelectuales tolimenses.
nos lleva a una pregunta adicional y es la siguiente, pensando efectivamente en la cuestión de un futuro manual o una renovación del manual de historia del Tolima, es decir, si la historia es un monopolio de los historiadores, ¿no? Es decir, si solamente los historiadores profesionales somos los que podemos efectivamente hacer una reflexión sobre el pasado, la respuesta inmediata es no, ¿cierto? Es decir, claramente cualquier ciudadano perfectamente puede mirarse en ese espejo que es la historia y efectivamente producimos esto para que sea un laboratorio, para que sea efectivamente un lugar de reflexión seria, científica, sobre la forma como han surgido efectivamente las regiones en el país. No obstante, si bien no existe ese monopolio y ese monopolio no es deseable, claramente sí hay efectivamente pues una diferencia muy fuerte, y uno lo ve aquí en el Manual de Historia del Tolima, entre los capítulos escritos por historiadores, por aquellos que tienen una formación científica en las universidades en esta disciplina, y los que no lo son, ¿cierto? Entonces hay dos diferencias súper fuertes. Ahorita pues de pronto Henao va a ahondar en ellas, y es efectivamente por una parte el manejo de las fuentes, ¿cierto? Y sobre todo las coordenadas teóricas que uno utiliza efectivamente para hacer reflexiones sobre el pasado. Entonces, por ejemplo, en el texto de los profesores Clavijo y el profesor Tovar, por ejemplo, hay planteado efectivamente pues una serie de preguntas de base analíticas sobre la forma como la región tolimense se desplegó en unos momentos particulares. Entonces, en el caso de Tovar, durante pues todo el siglo XVIII, el problema asociado a que pues el Tolima nunca tuvo pues efectivamente un centro gravitacional urbano fuerte, ¿cierto? Es decir, que ese ha sido uno de efectivamente los problemas que ha tenido el Tolima en el largo plazo. Surge en el periodo colonial, Tovar lo muestra. También efectivamente está el problema de la debilidad fiscal, ¿cierto? Digamos, una base fiscal muy pequeña que hace que el Estado no pueda proveer bienes públicos de una manera eficiente, ¿cierto? Falta de economías de escala, eso hace efectivamente que a fines del siglo XIX pase el tren de la industrialización acá y no se quede de una manera fuerte. Y pues por supuesto lo que hace el profesor Clavijo a través pues del caso del general Casabianca, que no es efectivamente un ejercicio biográfico, esto es importante decirlo, tampoco es una apología al general Casabianca, sino es a través de Casabianca observar cómo una región efectivamente sorfea efectivamente la tormenta del paso del federalismo al centralismo, y cómo eso efectivamente nos ayuda a nosotros a reflexionar sobre pues cómo surge el Tolima como departamento ya durante la época de Reyes, ¿no? Pero fíjense ustedes que son ejercicios, digamos, pensados efectivamente con una estructura analítica y narrativa, y sobre todo, esto es muy importante decirlo, con fuentes primarias que no son las de siempre, ¿cierto? Es decir, generalmente los no historiadores tienden efectivamente a utilizar fuentes primarias publicadas, a utilizar cronistas, a utilizar efectivamente, pues, digamos, fuentes de carácter narrativo, anecdótico muchas veces de ellos, ¿no? Entonces, digamos, aquí tenemos una diferenciación muy fuerte. Por ejemplo, los capítulos aquí sobre el tema de los pijaos, ¿cierto? Entonces, por supuesto, el autor muy bien intencionado, con, digamos, una narrativa muy interesante, pero claramente, digamos, con una serie de fuentes que no son las que usamos los historiadores. Por ejemplo, para el caso del siglo XVI, ya hoy en día esa historia se hace mucho con las visitas, ¿cierto? Se hace con las cuentas de las cajas reales, ya no se hace con Fray Pedro Simón únicamente, ¿cierto? Es decir, claramente hay una diferenciación muy importante en la forma como entendemos la región. Y finalmente, ya para darle la palabra a Henao, pues entonces tenemos esta serie de poblaciones que van a estar efectivamente en unas jurisdicciones políticas que eventualmente van a formar el departamento del Tolima. Entonces yo creo que la reflexión aquí entonces va a pasar un poquito por cómo efectivamente a partir de lo que se escribió en el Manual de Historia del Tolima podemos efectivamente pues hacer unas nuevas reflexiones sobre eso. ¿Listo? Bueno, entonces lo que pretendo ahora es realizar unos comentarios, sobre todo en función de poner en contexto el manual frente a lo que era pues, el desarrollo de la disciplina, o sobre todo el ejercicio de la historia en el Tolima, especialmente teniendo en cuenta pues, que para el año, paradójicamente 2007, que se está lanzando este manual, en la Universidad del Tolima se está cerrando el programa de Ciencias Sociales y se inicia de hecho el proyecto de creación de la nueva facultad, de la cual de hecho el profesor es casi que fundador del programa de Historia, que lanza su primer semestre creo que en el año 2011 o 2012. Digamos que ese cambio institucional en el Tolima pues va a resultar muy importante en la medida en que hay que preguntarnos cómo la institución educativa, la única pública del departamento, está pasando pues por
ese momento de declive de las ciencias sociales, y al tiempo desde la Academia de Historia del Tolima pues se embarcan en una empresa de tal dimensión, como bien lo menciona el editor en cada una de las presentaciones, y es el hecho de lograr reunir pues de manera integrada todo lo que comprende la historia de una región. Primero, pues ya James señaló las dificultades que existen para definir una región, pero hay una dificultad también más allá de solamente definir qué era el Tolima para poder hablar de su pasado, y tiene que ver con el hecho de cómo reunir en 3 volúmenes todas las dimensiones que corresponden o que constituían al pasado de este territorio. Incluso 3 volúmenes con la cantidad de autores que alcanzan a reunir, pues van a tener dificultades para poder incluir todo lo que incluía la historia o el pasado de la sociedad en este territorio. Entonces, digamos que es un ejercicio demasiado ambicioso, precisamente pues por las limitaciones que hay en el departamento para ese momento, pues para precisamente implementarlos. No existía un programa de historia, los historiadores profesionales todos se habían formado fuera de la región y llegaban a realizar sus contribuciones, y en esa medida, pues como bien lo señaló James, las diferencias son bastante evidentes, digamos, en el desarrollo del documento. Pero quisiera plantear también un elemento importante, y es tratar como de comprender por qué tiene esas diferencias el documento y por qué sería viable en las condiciones actuales plantear pues un ejercicio nuevamente de tratar de construir una historia del departamento. Y tiene que ver pues primero, como ya lo mencioné, pues ya tenemos un programa de historia, programa que ha graduado una cantidad importante de profesionales, algunos ejerciendo acá en el departamento, otros afuera formándose, pues como fue mi caso, pero que digamos han participado a través de sus tesis de pregrado en una especie de ya renovación de lo que es la interpretación o esa historia del Tolima. Y sería pues muy valioso poder tener esas nuevas contribuciones de los historiadores profesionales pues en una nueva agenda de investigación que trate nuevamente de plantear pues un ejercicio editorial que reúna toda la historia del Tolima. Y entre las nuevas herramientas, además de un programa que tiene ya la región, un programa que lleva para más de una década de creado, lleva más de una década de creado, como aproximadamente 13 años, pues vale la pena también el ejercicio de renovación en la medida en que en la actualidad existen nuevas fuentes disponibles para estudiar la historia. Entonces ya no estamos limitados a asistir solamente a un archivo de manera presencial y tomar los documentos, sino que tenemos la posibilidad en la actualidad de, gracias pues a la era digital, de poder consultar los documentos desde, entre comillas, pues la comodidad de la casa, ¿no? Ese tipo de herramientas que permiten un acceso más fluido a los archivos precisamente pueden permitir nuevas interpretaciones de esta historia profesional. Pero aquí le sumo algo, no solamente es una herramienta para los historiadores profesionales, sino también para los ciudadanos genuinamente interesados por la historia y que también pueden acceder a estas nuevas herramientas para utilizar pues estas fuentes novedosas y poder escribir o plantear un nuevo proyecto editorial que tenga pues como objetivo tratar de escribir el pasado de lo que denominamos pues el territorio o la región del Tolima. Entonces creo que ese programa de historia, más allá de entrar como a sustituir las otras opciones que puedan o las otras interpretaciones de otros profesionales de las ciencias sociales o ciudadanos legos e interesados en la historia, pues puede complementarse, ¿sí? Y en esa medida creo que un nuevo manual debería tener la posibilidad de dialogar no solamente entre los historiadores profesionales, sino poder lograr la participación o mantener la participación de otros profesionales y personas, insisto, interesadas genuinamente por los hechos históricos. Entonces, digamos que después de leer este manual, lo que uno logra comprender es que esto es el resultado de un proceso que se gestó en medio de unas circunstancias adversas desde el punto de vista histórico.
y lo veo desde el plano de lo que planteaba en la Universidad del Tolima, y sobre todo lo veo también en el sentido de que este tipo de proyectos editoriales muchas veces son bastante criticados y tenidos en cuenta, o más bien referenciados como inconvenientes, y sin embargo son ejercicios que resultan bastante importantes para la reflexión, pues, de la ciudadanía en general y en particular de los profesionales. Y con esto último, pues quisiera también llegar el manual. Uno lo que va a encontrar en diferentes estados de formulación es que los autores dejan abiertas preguntas y cuestiones que eventualmente deberían o pueden ser abordadas por las generaciones, pues, que hoy en día también tienen inquietud sobre ese pasado. Entonces, lo que yo considero es que estamos ante un momento en el que se puede aprovechar una oportunidad social del departamento, donde hay un programa de historia ya con trayectoria, pues en el cual hay una planta docente que puede aportar mucho, por un lado, y por el otro, pues las nuevas herramientas digitales que existen, ¿sí? Que pueden permitir, pues, la renovación de las interpretaciones a través de nuevas fuentes, como lo mencionaba James, pero sobre todo, pues, manteniendo también la participación del público no especialista o no profesional, o lo que denominamos no profesionales en historia. Entonces, considero, y creo que con esto cierro mi primera parte, como ejercicio documental es muy valioso porque nos deja la huella de cómo pensaba esta generación en este momento sobre su pasado. Y como ese ejercicio de documentación de la manera en que las personas interesadas en la historia se preguntaron por ese pasado en el año 2007, es una huella que nos sirve para contrastar la versión que podemos tener en el año 2026 de ese pasado de la región. Y por eso considero que una eventual renovación de este ejercicio debería partir de esa cantera de hipótesis que considero se encuentran algunos aspectos solamente enunciados y poco desarrollados, pues obviamente teniendo en cuenta las limitaciones que he mencionado frente a las herramientas y el acceso a fuentes que existían para ese momento y que hoy en día, gracias a la era digital, pues hemos logrado un poco sortear ese tipo de limitaciones. Entonces, creo que el gran ejercicio sería ese, poder tener la versión de la generación del 2007 contrastada con una versión de la historia de una generación ya de lo que es casi que más de la mitad de la tercera década del siglo XXI. Muy bien, digamos, un poco construyendo sobre lo que dice Nao, esta es una obra, digamos, que tiene unas bondades, y son sin duda que esos temas que habían sido trabajados por la historiografía nacional y regional sobre el Tolima, ¿cierto?, que eran relativamente fuertes en los años 80, 90, están muy bien construidos acá. Me explico, hay 3, 4 temas grandes que a mi modo de ver son muy fuertes. Por una parte, pues la emergencia efectivamente durante el siglo XVI de eso que más adelante va a ser la provincia de Mariquita, digamos, toda esa reflexión alrededor efectivamente de la conquista de esta región. Digamos, es muy fuerte. Creo que el trabajo de Tovar hace un trabajo muy bueno efectivamente en mostrar, pues, la fragilidad de ese estado que está surgiendo en el siglo XVI, XVII y XVIII. Es decir, digamos, mientras que comparativamente hablando los recaudos fiscales en otras regiones eran mucho más altos y había efectivamente lo que llamamos en economía un eslabonamiento fiscal, es decir, un impacto efectivamente multiplicador del gasto del Estado mucho más grande en otras regiones. Aquí efectivamente lo que observamos, gracias a esos números que ha trabajado Tovar un poco aquí en este manual, pues que efectivamente esa es una de las variables claves para entender la historia del Tolima, es decir, la poca capacidad del Estado para proveer bienes públicos. También es muy fuerte, y de nuevo aquí, no es porque el profesor Clavijo me haya invitado, ni mucho menos, yo hablando con el historiador Daniel Gutiérrez, que escribió el último gran texto sobre la regeneración hace unos meses, dijo, el texto de Clavijo es muy importante porque colocó en el radar de los estudios sobre la regeneración al Tolima. Es decir, anteriormente el Tolima, y quizá ese es un pecado del texto de Coimat, ¿no?, donde pues analiza efectivamente el federalismo a la luz de Mosquera. Digamos, a mí me parece que eso opaca efectivamente la idea de observar, oiga, qué se hizo y qué no se hizo durante la época federal en esta región, pero pues claramente, digamos, y esto lo muestra Clavijo de una manera importante, el Tolima pues va a jugar una misión muy importante, sobre todo, y esto es fundamental señalarlo, gracias al archivo de
de Casabianca, ¿no? Que está en el Archivo General de la Nación. Eso efectivamente le da efectivamente una visión diferente a la región de la que teníamos nosotros, siempre a la sombra, digamos, de lo que había pasado durante el federalismo. El tercer gran tema, que está muy bien representado aquí en el manual, digamos que hay textos ahí extraordinariamente buenos, es el de la cuestión de la violencia, digamos, clásica, en relación efectivamente a las guerrillas que van a surgir en esta región, que ya efectivamente habían unos textos importantes, quizá el de James Henderson era el más famoso, después va a escribir Robert Carr también, digamos, este texto sobre Forgotten Peace, la paz olvidada, que lo tradujo hace poco la Lerner, pero pues claramente son textos en los cuales, pues digamos, la centralidad efectivamente del problema de la violencia está muy bien representado, es decir, un lector se va a llevar efectivamente una visión muy integral, digamos, de esta dimensión de la historia del Tolima. Y finalmente el tercer volumen, que curiosamente el tercer volumen fue de los que más disfruté, aunque es quizá el que menos, digamos, a un historiador debería gustarle, porque realmente tiene muy pocas fuentes nuevas, ¿no? Es más un recuento temático, pero es muy interesante porque, pues, digamos, le da efectivamente al lector, pues, digamos, un repaso muy sólido sobre, pues, el desarrollo musical, el desarrollo artístico, literario de la región, que es muy importante. Ahora, digamos, esas bondades efectivamente se ven muchas veces opacadas por, pues, algunos temas y algunos textos que, pues, efectivamente no tienen efectivamente la profundidad que uno quisiera que tuvieran. Por ejemplo, volvamos al texto sobre el federalismo en el Tolima. Es esencialmente un ejercicio de historia constitucional, ¿cierto? Ahí, digamos, es básicamente un recuento de la ley tal. Hubo 5 o 6 constituciones en el Estado Federal del Tolima, hubo mucho caos, etcétera, etcétera, pero pues realmente uno no ve ahí efectivamente, oiga, cuál era el nivel de recaudo de ese Estado federal, cuánto invertía el Estado federal en el Tolima, cuál fue el tipo de estructura institucional que surge durante esta época y, sobre todo, que esto es muy importante señalarlo, es decir, por qué el Tolima perdió efectivamente la oportunidad de crecer a los ciclos exportadores del siglo XIX. Es decir, por qué efectivamente esas bonanzas exportadoras no generaron un desarrollo de largo plazo, por ejemplo. Lo mismo pasa un poco con algunos de los capítulos relacionados con grandes personajes, ¿no? Es decir, digamos, claro, los presidentes que nacieron en el Tolima, ¿cierto? Manuel Murillo Toro, etcétera, etcétera. Claro, los grandes personajes, pues obviamente es importante, pero uno se preguntaría efectivamente, por ejemplo, si un Darío Chandía solamente se entendería por su identidad tolimense o si es porque, digamos, tiene una red que hace falta por estudiar, una trayectoria muy importante a nivel nacional, ¿cierto? Que hace que efectivamente estos personajes sean importantes, más allá efectivamente de señalar, pues, que a mediados del siglo XX hubo una escuela del Tolima, una serie de abogados muy influyentes en el Estado Nacional. Me parece que esa efectivamente, pues, digamos, hace, digamos, es una beta a explorar, ¿bien? Ahora, yo tengo aquí una serie de recomendaciones, de agendas, efectivamente, para un poco entender los grandes problemas que, a mi modo de ver, pues, deberían responderse en un manual de historia regional, y sobre todo pensando en la realidad tolimense, con la potencialidad, porque pues efectivamente, y esta tarde que estábamos hablando de Alexander von Humboldt y el ictiólogo Eichmann, que pasa aquí también en 1911 con esa gran expedición sobre el estudio de la evolución de los peces en el Smithsonian Institution, decían, oiga, Ibagué está localizada de una manera tal que era para que tuviera un desarrollo urbano gravitacional en el país, ¿cierto? Humboldt decía, oiga, ¿por qué Ibagué tiene tan poquita población? ¿Cierto? Es decir, ¿por qué tiene una, digamos, si por aquí pasa efectivamente, y él hacía los cálculos, y después hicimos los cálculos también con ENAO a través de las aduanas, efectivamente por aquí estaba pasando casi el 30% del intercambio comercial del Virreinato de la Nueva Granada, ¿cierto? ¿Por qué efectivamente tenía, pues, una red urbana tan pequeña? 100 años después Engelmann se pregunta exactamente lo mismo, ¿cierto? Ella me dice, oiga, la cantidad de dinero que pasa por efectivamente esta región, pero efectivamente no está generando una transformación importante, y eso lo vemos hoy, pues, digamos, con las tasas de desempleo, con todos efectivamente, digamos, la ausencia efectivamente de una industrialización de largo plazo, la ausencia de un cambio estructural. Entonces, digamos, con esos problemas en mente, ¿cierto? Con esos problemas de que, pues, hay un Estado también con unos recaudos tributarios muy pequeños, que no permiten efectivamente hacer los bienes públicos que necesita la región, pues, digamos, propongo algunos temas para un posible manual, ¿no es cierto? Para, aquí hay varios estudiantes jóvenes de la Universidad del Tolima que, digamos, hacer efectivamente, pues, una reflexión de largo plazo. Lo primero es una demografía histórica, es decir, fíjense aquí el manual de historia del Tolima, hay datos aislados sobre la población, ¿cierto? De hecho, hoy me causaba mucha curiosidad esa pregunta, ¿cuánta población tiene Ibagué?
¿no? Y es una pregunta que uno pensaría que hoy sería fácil de contestar. Voy al DANE y contesto, pero uno pregunta, mis tíos y mis abuelos acá es, no, yo pienso que tiene 800.000, 700.000, 650.000, ¿cierto? Otros, pues decía, bueno, pero ¿cuál es el dato realmente? Y eso, si lo llevamos al pasado, digamos, es supremamente clave. Es decir, no tenemos una demografía histórica de Ibagué. Ahora, ¿por qué eso importa? ¿Por qué saber cómo se comporta la población a largo plazo es fundamental? Por dos razones. Primero, porque nos ayudan a entender cuándo efectivamente se da la transición y eso va a ser muy importante porque gran parte de los fenómenos de industrialización y crecimiento rápido pasan por efectivamente tener un dividendo demográfico temprano, es decir, que las mujeres dejen de tener tantos hijos por mujer, ¿cierto? Entonces, digamos, eso nos ayudaría a nosotros a entender comparativamente hablando, ¿cierto? Es decir, con otras regiones, si ahí está efectivamente, si el problema demográfico está efectivamente una de las razones del rezago a largo plazo de la región. ¿Listo? Es decir, necesitamos series largas del comportamiento de la población. Ahora, ¿eso cómo se hace? A propósito de la era digital, ya hoy es posible hacerlo gracias a que pues, páginas como Family Search, por ejemplo, que ya tiene pues, digitalizado gran parte, digamos, de los archivos parroquiales, pues efectivamente se puede hacer un ejercicio de historia demográfica a largo plazo para identificar problemas de dividendo demográfico, ¿no? Pero de nuevo, digamos, este tipo de reflexiones es para que entendamos el Tolima hoy, no es para hacer un ejercicio académico muy interesante y todo, pero sobre todo la idea sería eso, y además, pues, y por eso el historiador, por eso es necesario ir a la universidad y entender historia de manera profesional. ¿Por qué? Pues la demografía histórica requiere unas herramientas básicas, ¿cierto? Requiere unas herramientas de estadística, pero también efectivamente unas herramientas para entender conceptos básicos como presión poblacional, fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, digamos, eso sería una muy buena forma de acercarse al pasado del Tolima, identificar el problema del dividendo demográfico, que en otras regiones, en otros países ha generado pues, unos avances impresionantes. Lo siguiente tiene que ver con algo que nombré en la primera parte de la presentación y es la cuestión de la minería, es decir, este territorio pues, ha tenido efectivamente episodios de bonanza minera, ¿cierto? Muy importantes a nivel nacional. El primero y más importante es quizá el de Mariquita, ¿cierto? Porque, es decir, Mariquita efectivamente durante el siglo XVII pues tiene una bonanza en un país que era productor esencialmente de oro, ¿no? Es decir, estábamos hablando de un tipo de minería que es de aluvión, etcétera, etcétera, mientras que la plata que se produce en Mariquita es otro tipo de minería y es otro tipo de metal, digamos, y eso tiene sentido desde un punto de vista monetario, ¿cierto? Ahora, eso pues, ustedes lo van a observar muy bien, la plata de Mariquita va a ser muy importante porque pues, va a emitir la moneda de baja denominación. Durante mucho tiempo en Colombia existió un problema prosaico, un problema básico, y es que imagínense ustedes por un momento, todos los que estamos aquí en este recinto, que solamente hubieran billetes de 50.000 pesos, que el Banco de la República sacara los billetes de 2.000, las monedas de 1.000, los de 5.000, solamente billetes de 50.000 pesos. ¿Qué creen ustedes que puede pasar en una economía así? Por ejemplo, para ir a pedir vueltas, ¿no? Si voy aquí, si ya hoy que le cambiaron un billete de 50.000 es berraco. Ese era el gran problema de las economías preindustriales, que la mayor parte de monedas de metales preciosos eran de muy alta denominación, ¿no? De hecho, hay un texto del Premio Nobel de Economía, de Milton Friedman, que se llama The Big Problem of Small Change, el gran problema del cambio menudo, ¿cierto? Porque claro, es decir, son economías que emiten monedas para exportación, ¿bien? Pero en el caso de Mariquita, lo curioso es que como produce pues, plata, no produce oro, ¿cierto? Pero además de eso porque lo produce en cantidades que son grandes a nivel regional, pero pequeñas a nivel nacional. El Estado, ¿cierto? El Estado Borbón, y eso es algo que va a conservar el Estado colombiano hasta fines del siglo XIX, esa plata que es poca, ¿cierto? Se va a emitir en monedas de baja denominación. Es decir, el nuevo Reino de Granada es de los pocos que tiene efectivamente pues, una emisión monetaria de baja escala. En México, en Perú, eso era un problema gigantesco, los tenderos que tenían que emitir sus propias monedas, digamos, eso es un problema grande, pero lo que voy es que, digamos, necesitamos una nueva reinterpretación del auge minero de Mariquita, tanto en el siglo XVII como en el siglo XIX, ¿cierto? Porque en el siglo XIX va a haber unas inversiones muy importantes aquí, y yo he hecho los cálculos, de nuevo, pues van a ser muy importantes para la emisión monetaria a nivel nacional, y eso valdría la pena entenderlo. Ahora, Heraclio Bonilla, mi maestro que hace poco murió, dedicó pues, sus últimos años a estudiar Mariquita, a estudiar efectivamente los eslabonamientos. Y claro, es decir, ¿por qué efectivamente un enclave minero pues, no generó
digamos, las condiciones de desarrollo que sí van a generar, por ejemplo, en Antioquia. Es decir, la minería per se no es el problema, porque generalmente hoy en día, infortunadamente, en la agenda está hoy de si hacemos minería o no hacemos minería, ¿cierto? Cuando lo que tenemos es experiencias mineras muy prósperas, pero también experiencias mineras pues muy complejas, digamos, con unos niveles de pobreza impresionantes. Vean ustedes Potosí. Potosí en Bolivia durante 250 años fue el motor del capitalismo global. Hoy es el distrito más pobre del segundo país más pobre de América Latina, ¿cierto? Entonces, tenemos efectivamente, digamos, unos ejemplos de unas experiencias mineras exitosas, otros no tanto. Entonces, yo creo que estudiar, volver efectivamente a poner sobre la mesa, por ejemplo, estos días se estaba viendo durante los años 50 y 60 del siglo XX, ahí en el Archivo General de la Nación está completo el archivo de la Saldaña Mining Company, que durante mucho tiempo, pues efectivamente tuvo la licencia para explotar el río Saldaña, y eso, hasta donde yo sé, profesor Clavijo, nadie lo ha revisado, digamos, un historiador que haya hecho una historia de esa empresa, digamos, de manera profesional. Lo tercero pasa por la cuestión de la malla urbana, algo que Hermes Tobar anuncia en su capítulo acá, y la pregunta es la siguiente, y quizá la dejo un poco enunciada para que Nao nos dé más luces de eso. Es decir, durante mucho tiempo la arteria del país fue el río Magdalena. Robert Fogel, que se ganó el Premio Nobel de Economía en el año 94, dijo algo muy importante: Estados Unidos creció a las tasas que creció, no por el ferrocarril, no por las grandes inversiones en autopistas en el siglo XX, sino por las grandes obras de infraestructura a su estructura fluvial en el siglo XIX. Entonces, claro, digamos, él mostraba efectivamente cómo inversiones en el río Mississippi, inversiones de canalización alrededor de los grandes lagos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí Colombia fue uno de los pocos países que tenía algo similar, es decir, una malla fluvial lo suficientemente grande para mover mercancías a larga distancia, porque en economías preindustriales ese es el gran problema. Ustedes pueden transportar mercancías de alto valor, poco peso, salvo cuando hay un río como el río Magdalena, ¿no? Entonces, por eso, y ahorita Nao puede explayarse en eso, por eso la tonelada, por ejemplo, de carne de cerdo que exportaban desde Natagaima, Purificación, hasta Cartagena. Bien, es decir, casi 25.000 personas que vivían en Cartagena, pues con ese destacamento militar tan grande, casi el 100% de la carne consumida venía efectivamente de esta zona. Y eso era posible por el río Magdalena, esencialmente, por los fletes río abajo. Bien, entonces Fogel, ¿cierto?, para Estados Unidos decía, el gran problema es efectivamente que Estados Unidos sí hizo las inversiones y durante todo el siglo XIX los ríos fueron navegables. En nuestro país, en cambio, nosotros durante el siglo XIX descuidamos el río Magdalena, lo dejamos sedimentar. Los historiadores ambientales dicen que el auge del café tiene mucho que ver, porque el café efectivamente termina pues talando una cantidad de bosque que evitaba la sedimentación del río en varios de sus tramos. Eso es de esas investigaciones interesantes, pero la cuestión a largo plazo, y particularmente en el siglo XIX, es que hace que esta región no tenga de nuevo un polo urbano de peso gravitacional, ¿cierto? Es decir, Honda, digamos, tiene efectivamente unas bonanzas durante 500 años, pero son bonanzas que no efectivamente generan una chispa de crecimiento urbano. Y eso tiene que ver con la cuestión del río, y me parece a mí que aquí hay una agenda y Henao la va a explicar muy bien. Ahora, ausencia de cambio estructural, es decir, el surgimiento en términos de PIB, efectivamente, de un sector industrial fuerte. ¿Por qué no se dio? Es decir, y es de nuevo una gran pregunta, porque en términos de localización, cuando uno estudia efectivamente geografía económica, la localización no es todo, ¿cierto? Es decir, efectivamente son las zonas que están localizadas entre, no necesariamente que tengan una actividad económica robusta, pero que sí haga de puente entre otras zonas que tengan complementariedad, son las zonas donde va a haber industrialización. Y curiosamente, uno observándolo desde un punto de vista histórico, Ibagué tenía efectivamente pues toda una localización estupenda, ¿no? Lo que yo les decía a ustedes de Humboldt e Igelmann, ¿cierto? Entonces, claro, hay varias cuestiones que hay que seguir investigando, y me parece que un nuevo manual de historia del Tolima puede efectivamente, a través de un examen analítico, económico e histórico sobre empresas particulares, pues efectivamente por qué pues esta región nunca tuvo una ventaja comparativa de largo plazo en la producción de algunas ramas industriales, que esa es la otra cosa que necesitamos. Es decir, necesitamos efectivamente unos estudios regionales, sectoriales, ¿cierto? Porque, mire, también otro dato acá para los jóvenes investigadores que están aquí, está el archivo completo de Texpinal, ¿no?, que era efectivamente una sucursal de Fabricato,
¿cierto? Para aprovechar el clúster algodonero con armero, y está completo el archivo, ¿cierto? Para que un historiador o una historiadora, pues efectivamente haga sus tesis sobre, oiga, ¿por qué fracasó, digamos, ese clúster industrial en el Tolima, ¿no? Y está, pues obviamente, toda la documentación de Fabricato en Medellín, ¿no? Digamos que es muy interesante porque permite hacer análisis de economías de escala, de productividad, de nuevas líneas de ensamble, etcétera, etcétera. Otro tema, historia ambiental. Sin duda, y el profesor Claudio ahorita me estaba comentando que está haciendo algo pues en relación a armero, pero pues claramente las oportunidades para pues el control de las plagas en el arroz y cómo para él, obviamente es un texto corto, no es más bien un ensayo, es más bien un estilo ensayístico, cómo para él pues digamos parte de la forma como se estableció en sus primeros años el cultivo del arroz afectaba la productividad del mismo. ¿A qué es lo que voy? Que aquí de nuevo pues hay una oportunidad muy interesante para entender la sinergia entre ambiente y entre el desarrollo económico. ¿Listo? Entonces yo creo que tenía el de transporte, pero creo que su merced es el experto. Entonces, listo, no, pues quisiera arrancar esta segunda parte, digamos, planteando cuál es la intención precisamente de construir este tipo de proyectos editoriales. Y en ese sentido, pues no es una intención netamente de los historiadores o académicos o gente que quiera a través de un texto contemplar de manera crítica el pasado, sino que se trata precisamente de tratar de comprender pues el presente en el que vivimos, ¿no? Y en ese sentido, pues la realidad del Tolima nos lleva a plantearnos unas preguntas, y en particular Ibagué, y es cómo una ciudad que tiene casi 500 años de existencia en pleno siglo XXI, sigue estando en los niveles de desempleo pues más altos, solamente superados por ciudades de la periferia como Quibdó y Cúcuta, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasó en una ciudad estratégicamente ubicada entre Santa Fe de Bogotá para el periodo colonial y la gran capital del occidente que era Popayán? Pues termina quedando como en una especie de rezago. Y pues ese tipo de preguntas contemporáneas son las que precisamente motivan a volver a revisar este pasado. Otro ejemplo que acaba de mencionar James tiene que ver con la concesión del siglo XIX de la Saldaña Mining Company. Vemos que en la actualidad hay un problema nuevamente minero en esta zona del departamento, y estudiar esta historia puede llevarnos a un nivel diferente de comprensión del problema contemporáneo. Entonces, lo que quiero destacar es esta visión no es simplemente por un interés intelectual y para que se quede en este nivel de un volumen editorial, sino precisamente para brindar herramientas de reflexión y de posibles soluciones a los problemas contemporáneos. Entonces, en ese orden de ideas, pues un elemento interesante que valdría la pena explorar es observar y hacer una historia de la región hacia afuera. Quizás una de las dificultades que tiene este manual es que en varias oportunidades, varios de los textos están muy proyectados o buscan reconstruir la región hacia adentro. Y muy pocas veces, como mencionaba James ahora, se exploran las conexiones de la región con no solamente las otras regiones, sino incluso con el mundo en periodos bastante tempranos, ¿sí? Muchas veces asociamos, por ejemplo, algún tipo de conexión de este territorio con los mercados internacionales solamente a partir del café o el tabaco en el siglo XIX, pero desconocemos, y también aparte del periodo de la explotación de plata en Mariquita, desconocemos si existieron otros procesos o actividades sociales que llevaron a que la región, insisto, pues tuviese una relación hacia afuera muy importante y no estuviese solamente como, digámoslo así, construyéndose a sí misma desde su propio territorio, ¿no? La región, en este caso el Alto Magdalena, pues se va a deber a una característica geográfica muy importante, y es el río Magdalena, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que la historia del departamento del Tolima o del territorio del Tolima, de la región, puede ser construida o debería, o no debería, quizá más bien puede ser construida, perdón, a partir o desde el río Magdalena, ¿sí? No solamente desde la llegada de los españoles, sino las primeras sociedades. Los arqueólogos nos han dado bastantes luces
al respecto, pues ingresaron a este territorio por la vía del río Magdalena, ¿sí? Y en ese sentido, pues cuando llegan los españoles sigue siendo el río Magdalena, pues esa gran ruta precisamente pues de construcción de la sociedad pues que tenemos en el presente, que es una sociedad de una u otra forma pues hispana, ¿no? Por algo pues hablamos todavía castellano y no otra lengua. Y en ese sentido también pues lo que quisiera destacar es cómo desde el río se pueden apreciar los diferentes momentos en los cuales la región se abrió hacia el mundo, ¿sí? Y no solamente visto desde el siglo XIX, del periodo republicano, sino también desde la colonia. Y aquí quiero destacar un caso pues bastante particular que de hecho pues hace parte de uno de los avances de mi tesis de doctorado, y tiene que ver con un ejercicio del siglo XVIII de producción de cacao en el Alto Magdalena, desde la zona de Gigante hasta más o menos la zona del actual Puerto Berrío, un poco más al norte, en el cual se logró, o a través del cual, de la producción de este cacao, se logró insertar a este territorio en unos circuitos de comercio mundiales incluso, o más específicamente atlánticos. Me explico. La producción del cacao del Alto Magdalena para el siglo XVIII fue tan importante que incluso en Europa se comercializaba este tipo de cacao. Estoy hablando aproximadamente entre 1780 a 1803, que es para el periodo que tenemos documentación. Se comercializaba en Europa una variedad de cacao tipo Magdalena y no se confundía con otras variedades de cacao como la del Guayaquil, la de Maracaibo, la de Caracas o las variedades mexicanas, ¿sí? O sea, la semilla, podré sonar un poco anacrónico con el uso de esta palabra, pero básicamente tenía una denominación de origen, ¿sí? Y los consumidores europeos, bien sea en Génova, en Cádiz, en Valencia, en La Coruña, incluso en Londres, exigían de parte del vendedor la denominación del origen de este tipo de cacao, pues antes de realizar pues su compra y posteriormente su consumo en forma de chocolate. Este ejemplo, un tanto perdido en la historiografía profesional, en la historiografía pues no tanto pues profesional sino en general, pues nos lleva a reconocer un territorio, en este caso una región, que se abrió al mundo antes del surgimiento de la República. Y de hecho, en este caso, antes de la expansión del cultivo del tabaco en Ambalema y su pues, exportación, y lo mismo que la producción y exportación de café. Básicamente, este antecedente se constituye, digamos, en esa experiencia social sobre la que se va a asentar en el siglo XIX la producción de tabaco y de café con destino a los mercados de exportación. Entonces, con ese ejemplo que traté de resumir acá de manera muy rápida, lo que quiero es destacar la manera en que la región no solo se construye a partir de los individuos que habitan ese territorio, sino que a través de ese territorio pues hay un flujo de personas y pues también de objetos, mercancías que ayudan a construirla. Y en ese sentido, para ese momento, ese Alto Magdalena que tenía su polo de crecimiento en el puerto de Honda, pues era un Alto Magdalena bastante, digamos, ubicado en el centro de unas grandes redes de comercio atlánticos. Entonces, en Honda estaban estacionados comerciantes o representantes de comerciantes que iban desde Quito, Popayán, algunos de Cali, también de Santa Fe, y que generaban el proceso de intermediación o de garantía precisamente de ese comercio de larga distancia, no solamente de importaciones, sino de, en este caso, las exportaciones del cacao. Entonces, construir una historia de el Tolima a través del río, pues nos puede permitir ver también una región un poco más abierta a esa comunicación y sobre todo pues a esa paradoja que tuvo el Tolima en el siglo XIX y fue haber estado en medio de dos grandes poderes políticos, ¿no? Que fue el del Cauca y el de pues, Cundinamarca, y lo que vamos a ver es que al final el Tolima estuvo construido siempre sobre los grupos sociales ubicados o en Popayán o en Santa Fe, ¿sí? Todos ubicados en Honda.
y lo que quiero destacar acá es el hecho de que pues inevitablemente debemos concebir la formación social o sobre todo la historia de este territorio pues como una contribución de diferentes grupos sociales y de otras regiones también del norte de los Andes, ¿sí? De pronto salirnos un poco de ese regionalismo y tratar de no ver en todos los resultados de la historia una contribución neta de solamente personas nacidas y criadas en el Tolima, sino también la posibilidad precisamente pues de un territorio, insisto, que se construyó con grupos sociales que no solamente incluso tenían margen de influencia. ¿Cómo es que nunca hubo una obra de ingeniería que permitiera evitar ese raudal, que muy seguramente es por una formación rocosa en el lecho del río, y permitir que en ese punto el río fuese navegable con mayor facilidad y por lo tanto disminuir el costo de transporte y posiblemente generar unos mayores o unos mejores eslabonamientos económicos para generar riqueza? Digamos que esa fue la situación que no se presentó en el río. No hubo obras de infraestructura y ese rezago se empezó a heredar de generación en generación y pues nos llevó, y ahí va uno de los más bien como hipótesis a ser evaluadas precisamente en un futuro proyecto editorial, y es cuál fue la magnitud del impacto cuál fue el impacto, de la falta de esas obras de infraestructura fluvial a la creación de riqueza en el Tolima, al aprovechamiento de cada uno de los booms de exportación, empezando por no solamente el del tabaco en el siglo XIX, sino más atrás con el del cacao en el siglo XVIII, y pues posteriormente ya con el del café, que pues es el que le va a dar mayor forma o una identidad mucho más definida a la producción económica en el Tolima. Entonces, el tema del transporte fluvial, digamos que se va a constituir aquí en un elemento importante para poder estudiar, y acá pues sería, digamos, interesante poder construir series de el sistema de fletes a lo largo de 4 siglos por el río Magdalena, poder comparar precisamente cuáles eran los costos del transporte y los precios del transporte, y poder entender cuáles fueron los cambios que se produjeron a partir de 1824, cuando se introdujeron las primeras concesiones para navegar a vapor el río Magdalena. El otro elemento que quisiera destacar, también asociado al río, tiene que ver con la historia empresarial. Hay unas familias asociadas al río Magdalena, no necesariamente nacidas en el Tolima, pero sí con un gran nivel de influencia. Por ejemplo, los Acosta, que estuvieron fuertemente radicados en Guaduas, pero que posteriormente en el siglo XIX se van a emparentar con los Samper, y de hecho de esa unión pues va a resultar precisamente la unión entre José María Samper y Soledad Acosta de Samper, pues una élite que en últimas, a través de ella se puede observar cuál era esa iniciativa empresarial en el Tolima, ¿sí? Digamos que ahí hay una beta muy importante de estudio, y es a través de los casos de estas iniciativas familiares poder entender cuál fue el desarrollo pues, de una racionalidad empresarial en el Tolima, y a partir de ello poder también comprender si podemos asociar o no el atraso económico del Tolima a la falta o a una excesiva presencia, para eso sería el estudio, para comprenderlo, de una racionalidad empresarial, ¿sí? A veces se asocia la falta de riqueza precisamente a la falta o a la ausencia de élites económicas que piensen en términos de una racionalidad capitalista, y ese sería una de las preguntas o cuestiones interesantes para desarrollar en la historia del Tolima. ¿En qué momento estas familias dejan de tener una racionalidad precapitalista y pasan a tener pues esa visión del empresario contemporáneo que toma riesgos, que evalúa diferentes actividades antes de tomar decisiones y que espera de esas decisiones de inversión y de esos riesgos que asume pues algún tipo de ganancias, ¿sí? Entonces la historia empresarial, yo digo que es una beta que todavía está abierta en el Tolima. Y bueno, por último quisiera señalar ya
James había señalado el caso de la minería, pero quisiera señalar el caso de la minería del cobre para el ejemplo particular de Ibagué. No ha sido estudiado de manera amplia y el cobre resultaba un material muy importante para la producción trapichera en todo el norte de los Andes. Y en ese sentido, pues, digamos, en esta zona del Alto Magdalena teníamos muy buenas fuentes de abastecimiento del cobre que pudo llevar a que la construcción de los fondos de los trapiches, ese bien de capital que era demasiado costoso en las producciones de azúcar en el Caribe, pues fuera mucho más económico o menos costoso en el caso de nuestro contexto. Entonces, sería interesante entender por qué si teníamos una dotación de cobre tan importante, una dotación minera en el territorio, la producción de azúcar no fue o no se impulsó o no tuvo el boom que sí generó la producción en otras zonas de América, sobre todo al final del siglo XVIII, cuando tiene lugar la revolución de Haití. Entonces sería muy importante también comprender cuál es el papel de esa producción minera, de ese metal, muchas veces no tenido en cuenta por la centralidad que tienen los estudios de la minería del oro y la plata, y en este caso pues el cobre es un bien de capital importante para otras producciones, y valdría la pena preguntarnos por qué si teníamos esa materia prima no logramos generar que esa materia prima aportara bienes de capital, específicamente para el caso de los trapiches, los fondos pues para la producción de azúcar o pues de las bebidas embriagantes que también se producían a partir de la miel que resultaba de los trapiches. Entonces, lo que yo quiero destacar acá es que se puede utilizar como una metodología para narrar la historia del Tolima, una historia a partir del río. Y esa historia a partir del río necesariamente nos va a permitir observar una región más fluida y mucho más abierta hacia el mundo de lo que a veces como tolimenses aceptamos. Uno a veces ve el terruño muy cerrado y piensa que la provincia solo ha estado como encerrada en sí misma, y cuando uno trabaja este tipo de temas se da cuenta que el Tolima o el Alto Magdalena, para verlo en esos términos ya más de la región, pues estuvo más conectada con el mundo de lo que la historia a veces ha logrado transmitirnos, y por eso un eventual proyecto podría mostrarnos una región y un Alto Magdalena mucho más abierto hacia el mundo en etapas más tempranas de la que normalmente estamos acostumbrados digamos, a concebir a la región frente al mundo. Sí, hay dos, ya para finalizar, de pronto esta reflexión sobre el manual. Hay otras dos betas que me parece importante antes de irme. Una no tan polémica, la siguiente la voy a dejar de últimas, que es un poco polémica. Tiene que ver con un poco lo que se ha dado la cuestión empresarial, pero sobre todo con el tema financiero. Es decir, si ustedes analizan el aspecto, los datos hoy sobre profundización financiera en el Tolima, es una de las regiones que tiene pues una baja profundización financiera en términos per cápita. Es decir, que los productos que generan los bancos y el sector financiero no pasan por la mayor parte de su población, digamos, y lo que uno observa en historia económica es que generalmente pues parte efectivamente de las bajas tasas de crecimiento pasan efectivamente por tener pues esas bajas, esa baja exposición financiera de su población. Creo que aquí hay también una oportunidad muy grande para entender los bancos que se crearon, sobre todo en Honda, y muchas instituciones financieras, la más famosa es el Banco López, ¿no? Digamos que incluso va a llevar en el año 22 a una de las crisis pues, más grandes en el siglo pasado. Pues efectivamente, ¿qué pasa? Es decir, hacer estudios de historia empresarial de esas entidades bancarias y sobre todo, pues por qué efectivamente la profundización financiera ha sido tan pequeña, ¿cierto? Esa es una beta interesante, no es tan polémica. La siguiente tiene que ver con una cuestión clave. En los últimos 10-15 años, en antropología y en historia ha habido un cambio muy importante en la forma que nosotros entendemos las sociedades precolombinas. Entonces me voy a ir del siglo XX, me voy a ir para atrás ya para cerrar esto. El caso de los muiscas. Entonces, si ustedes leen la literatura que se ha producido en los últimos 10 años, sobre todo Karl Langebeck, Jorge Gamboa, otros, nosotros anteriormente pensábamos que los muiscas estaban en un estadio preestatal, es decir, que los cacicazgos compuestos, ¿cierto?, estaban efectivamente
en un estado en el cual, al tiempo de la llegada de los españoles, estaban desarrollando un protestado, ¿cierto? Digamos, ahí con toda la discusión que hay alrededor de eso. Ya hoy lo que sabemos en los últimos 15 años es que incluso es difícil hablar efectivamente de un idioma muisca, incluso, ¿no? Entonces, los antropólogos, a través de estudios lingüísticos y a través efectivamente de nuevas fuentes, pues incluso están mostrando que el nivel de atomización era mucho más grande, al punto que, por ejemplo, una persona en Suba no podía entenderse con una persona en Duitama. O sea, esa idea que nosotros teníamos de una zona muisca grande, ¿cierto?, donde se hablaba una lengua común, donde efectivamente ya estaba efectivamente un desarrollo político lo suficientemente grande por sentado, que existían los fijados, ¿no? Digamos que existía efectivamente, pues, digamos, incluso uno de los autores habla de una confederación, digamos, que se arma para efectivamente agregar los diferentes cacicazgos y desafiar, pues, efectivamente las autoridades españolas. Mi invitación es a que yo creería que con las fuentes que se están examinando para otras regiones del país, efectivamente lo que vamos a encontrar aquí es también un nivel alto de atomización. Es decir, que nos falta un poco estudiar un poquito más, es decir, dejar un poco de entender esa cuestión de la nación fijado como algo dado, sino como un objeto de investigación, ¿cierto? Es decir, como un objeto que merece efectivamente, pues, digamos, ser analizado a la luz de la nueva evidencia arqueológica, pero sobre todo la nueva evidencia sobre el siglo XVI, con las fuentes que se están examinando ahora sobre nuestro pasado precolombino, que tiene mucho que decirnos sobre nuestro presente. Entonces, muchas gracias, les agradezco muchísimo una vez más por el tiempo, por estar aquí. Bueno, para empezar, quiero presentarles al editor y director de la obra del Manual de Historia del Tolima, Carlos Orlando Pardo. Quisiera aprovechar tu presencia, Carlos Orlando, justamente como para estudiar o analizar cuáles fueron los orígenes de este proyecto editorial. Creemos que hemos querido hacerlo deliberadamente y de cierta manera para hacer un homenaje a Darío Ortiz Vidales, que en cierto modo fue uno de los grandes inspiradores de esta obra. Darío Ortiz Vidales, de empezar, podemos considerarlo legítimamente como el iniciador de la nueva historia del Tolima, un poco a comienzos de la década de 1970, siendo contralor y editor de la revista Tolima, que acá en la academia la hemos seriado, compilado y está a disposición para los investigadores. Pero la pregunta central es cómo volver esa mirada al pasado desde un poco tu testimonio excepcional de editor y de director de la obra. ¿Cómo se logró dar a luz esta obra, Carlos Orlando? Mira, agradecer a la Academia de Historia de Tolima y a Hernán Clavijo esta oportunidad de abrir una discusión sobre un tema tan importante en la historia de nuestro conocimiento, a partir de los tres tomos que nosotros hicimos de Manual de Historia de Tolima. Los he escuchado con mucha atención y me parece que tienen razón en todo lo que han planteado, porque para nosotros hace varias décadas lo interesante al examinar que no había un manual de historia de Tolima era dejar unos primeros documentos alrededor de los diversos temas que conforman nuestra historiografía. El 70% de los autores son doctores en historia en su materia. Los que hicieron los precolombinos, Pedro Escobar, Gonzalo Sánchez, etc. Entonces, cada uno en su momento logró establecer, nosotros les dimos unas pautas para que no se salieran de ciertos límites, pues era entonces imposible, pero cada uno logró hacer una gran síntesis de lo que significaban los diversos temas desde lo precolombino hasta lo actual. Desde luego que siempre tuvimos claro
Ese era documento base para unos estudios adelante mucho más grandes. Y por eso me emociona demasiado que ustedes, como nuevos historiadores, estén haciendo una reflexión alrededor de este manual. Yo creo que cada observación tiene que ver con el mejoramiento de algo que va a servir y servirá mucho a los tolimenses, así como durante más de un par de décadas ha servido este manual a los actuales. Pero eso no es un trabajo completo, un trabajo definitivo, un trabajo sectario, un trabajo totalitario en un sentido, sino son textos abiertos a una serie de discusiones que me gusta que se presenten, y por eso recibo con demasiado beneplácito lo que ustedes han expuesto. ¿Qué quedaría como solución? Nosotros que no somos enamorados de lo absoluto, sino de lo relativo, proponemos que ustedes nos hagan una propuesta aplicada a lectores, a la Academia de Historia, para ver cómo ampliamos, cómo mejoramos, cómo complementamos cada uno de los temas que nosotros hemos tratado ahí en este manual de historia del Tolima, con aportes muy concretos, con ejemplos reales en relación a lo que significa la historia de nuestro departamento. Lo recibimos con beneplácito, aceptamos con emoción y estamos en condiciones de ver qué puede hacerse para hacer o una nueva versión de ese manual de historia del Tolima, u otra versión alrededor de los diversos temas que acudimos con entusiasmo, porque nos parece que la historia debe ser mirada permanentemente y con cuidado alrededor de cada uno de los elementos que están tratados aquí. Nosotros acudimos esencialmente al grupo de tolimenses que tenía un saber hacer en este campo, no solo con sus títulos académicos, con sus experiencias en el exterior, sino también muchos otros que sin alcanzar esa titularidad en la historia tenían la autoridad con su estudio de hacer aportes en relación a los diversos temas que se tratan en este manual. Yo les digo con mucho beneplácito, y ayer cuando en la palema el doctor Hernán Clavijo me recordaba, pues me llamó mucho la atención escucharlo, me siento emocionado de haberlo hecho, y desde luego dispuesto a aceptar las propuestas que ustedes crean que deben ser válidas, o para ampliarlo, para reformarlo, o para hacer un nuevo manual de historia. Estamos en condiciones de hacerlo, porque nuestro propósito es contribuir a ofrecer alternativas, y tenemos la seguridad de que no nos hemos casado invariablemente con tesis, sino que estamos en condiciones de aceptar diversos puntos de vista. Por ejemplo, cuando ustedes hablaban ahora del río Magdalena, después de unos amigos que ya murieron, que desafortunadamente hicieron la bibliografía del río Magdalena, y publicaron más de 14 que tenían que ver con el proceso de lo que era el río, de lo que significaba el río, de lo que se logró el río como comunidad, desde Barranquilla hasta ahora. Entonces ellos hicieron un nuevo aporte que no hemos aprovechado todavía. Creemos que la historia se está nutriendo permanentemente de nuevos puntos de vista. Ustedes
hace mucha insistencia, por ejemplo, en el problema de la producción, en el problema de la riqueza, que es uno de los temas, curiosamente, que no tocamos en el manual. Nosotros planteamos una serie de temas, pero nos hace falta profundizar en algunos otros, como ese. Inclusive, mirando Historia de un alma de José María Sarpey, uno comienza a advertir lo que él cuenta de los procesos económicos alrededor de Río Magdalena y de la tierra del Tolima, casi como una novedad, que fue un libro escrito en el siglo XIX. Y si nosotros empezamos a mirar, inclusive a los mismos cronistas coloniales, nos tropezamos con otros puntos de vista. Ahora que, por ejemplo, Carlos Pardo Villa acaba de terminar la gran crónica del Tolima, de cómo nos vieron y de cómo nos han visto desde los cronistas coloniales a los de hoy. Y no solamente hace una selección, sino hace comentarios de cada uno de los autores alrededor de lo que hemos sido, lo que representamos, lo que somos, lo que seguramente hemos significado. Ahí hay un buen aporte. Nosotros estamos elaborando en este momento la Biblioteca Básica del Tolima, que son 50 tomos, y que trae cronistas, trae ensayistas, trae periodistas, trae periodistas, y trae una serie de representantes en la misma universidad para mostrar que tiempo a lo largo de la historia de esa representatividad escrita en la crónica, en el cuento, en la novela, en el periodismo. Entonces, desde luego nos encantaría el aporte de ustedes en concreto alrededor del manual de historia del Tolima, que nos faltó muchísimas cosas y que tenemos claro que ahí está, es como un motivo de provocación, y que es curioso que después de más de 2 décadas de haberlo publicado, hasta ahora exista una nueva generación que dice: ¿a qué hace falta eso? Y eso no significa insistían los jóvenes maestros y doctores en el profesionalismo del historiador. Tómenlo como un concepto que aporta que antes del profesional se debe tener en cuenta el que habla, el que comenta, el que transporta, el que transmite. Porque hicieron énfasis muy bien en la importancia del río Magdalena. Para mí es muy satisfactorio ver que ustedes hacen énfasis en algunos aspectos socio-antropológicos, económicos, etcétera, etcétera, de nuestra raza, Fijao, Manche, etcétera, etcétera. Fuimos excelentes orfebres, alfareros y agricultores, pésimos comerciantes. Por eso vinieron los antioqueños y establecieron esa vena impresionante a través del lomo de la cordillera central, desde Sonsón, Santa Fe, Antioquia, y llegaron hasta mucho más abajo de Cajamarca, por toda esa región. Por eso vinieron los cundiboyacenses, por eso vinieron caucanos también. Qué interesante. Nuestra visión, se crearon bancos, se creó algo que hace falta comentar y es muy importante que quede: el ferrocarril. A finales del siglo XVIII hasta los años 20, cuando fue conectado Ibagué, con Espinal, con Miracol, con el norte de Tolima y hasta Santa Marta, que yo tengo inclusive para melodías, para canciones, para historia. Pero ese es un punto importante que se debe tener en cuenta, porque aquí cierto, la visión no se puede perder, y básicamente no solo el sentido del momento de los 40 años de la Academia de Historia, sino la transición que a nuestra generación compete desde el punto de vista
de lo tradicional como aprendimos a contar, a leer, a escribir, a educarnos desde la escuela hasta la universidad, cuando hoy la inteligencia artificial y la tecnología nos coloca a nosotros en una zona en donde nos comprimen tanto que no tenemos salida. Hágalo por el link, hágalo por la plataforma, cualquier trámite, cualquier situación más. Entonces, mi respeto para todos ustedes, este es un aporte sencillo, ¿sí? Y ojalá, maestro, bueno, mucho más libros. Y esa es la idea, de verdad. Felicitaciones por los 40 años, profesor, doctor Clavijo, a los jóvenes doctores, al maestro, a todos los asistentes. Vamos para, como se dice, vamos para adelante. Esos somos los tolimenses. Gracias, doctor. Bueno, para el mes de junio tenemos un encuentro de profesores de historia de las universidades de Ibagué, de la Universidad de Tolima y de esta academia, en los cuales vamos a ver cómo convergen unas visiones históricas de Tolima a través de lo que llamamos los trabajos universitarios, los proyectos, los métodos, las iniciativas que están en gestación y en proceso. Y se da la oportunidad para complementar estos aportes de James y de Leonardo y llegar a tener un poco al término de este ciclo